conocen un poquito porque los toman sus pacientes y los efectos secundarios entonces que tienen estos medicamentos. Empezando, entonces, vamos a definir qué son esos antipsicóticos. Entonces, los antipsicóticos son los fármacos que se emplean para reducir, controlar o eliminar los síntomas de la psicosis. Que repasemos cuáles son. Son entonces las alucinaciones, que ustedes han nombrado que algunos de sus hijos las padecieron, ideas delirantes o delirios, el pensamiento desorganizado y la conducta desorganizada. Pero también se pueden emplear en otras patologías como medicamentos de apoyo o de ayuda en otros trastornos, como en cuáles, como en el trastorno afectivo bipolar, como en la depresión, en los trastornos de ansiedad o en los trastornos como del sueño. ¿De dónde salieron entonces estos medicamentos? Entonces, estos medicamentos, todo empezó más o menos en la década de los 50 porque unos médicos por allá que estaban haciendo unas cosas, unos estudios para tratar de disminuir ciertas reacciones en unos pacientes cuando les ponían anestesia, encontraron que un medicamento que se llama la clorpromacina, que es ese nombre en negrilla que ven ahí, tenía unas propiedades que además de que le dan sueñito a las personas, también los ayudan a controlar ciertos síntomas de la psicosis y la agitación que les pasa a algunos de los pacientes cuando tienen una enfermedad mental, como la esquizofrenia o otros trastornos psicóticos. Entonces, a partir de ahí, este medicamento con la clorpromacina, como se empezó a notar que este servía para mejorar la psicosis, entonces ya más adelante, en 1954, se empezó a utilizar para tratar estos síntomas y se empezaron a analizar otros medicamentos que pudieran servir para eso. En el 1958, otro medicamento que estoy segura que ustedes han escuchado mucho, el haloperidol, al principio lo empezaron a utilizar como analgésico, pero entonces luego encontraron que servía para ayudar con las alucinaciones. Entonces, a partir de ahí empezaron a crear medicamentos que sirvieran también para eso. Entre el 1966 y 1973 empezaron entonces a hacer todos esos estudios y empezaron a producir la clozapina, que creo que algunos de sus familiares toman clozapina. Y más o menos en 1973 empezaron pues como a distribuir a la clozapina. Más o menos en los 70 se descubrió cómo actuaban estos medicamentos antipsicóticos, que ahorita les vamos a explicar cómo es. Y básicamente es lo que dicen ahí, impidiendo que actuaran sobre una cosa que se llama el receptor de dopamina, que ahorita les vamos a explicar de forma sencilla un poquito esto. Entonces, esto se vio que era la forma en la que esos medicamentos actúan. Y ya ahorita más cerquita, más o menos en los 90, entró la clozapina a los Estados Unidos y empezaron a producirse otros antipsicóticos, otros medicamentos que fueran efectivos para ayudar a controlar las alucinaciones, los delirios, el pensamiento desorganizado y la agitación, pero sí que produjeran como tantos efectos secundarios. Antes de que empecemos a hablar de eso, vamos a hacer un recorderis de las presentaciones en las que pueden venir los medicamentos. Ahí como tienen en la diapositiva, ven que hay capsulita, hay jarabe, hay tableta, hay una inyección y hay un goterito que representa las gotas. Entonces, muchos medicamentos, y ahorita que estamos hablando de los antipsicóticos los podemos encontrar en diferentes formas de administración o en diferentes presentaciones. ¿Cómo son? Entonces empecemos a hablar de la cápsula. La cápsula son esas pequeñas cositas, contenedores que son usualmente fabricados a bases de gelatina, que son como lo que tienen ahí, que uno usualmente puede como quitar el capuchoncito de arriba y adentro está el medicamento. Y eso antes son usualmente de gelatina y dentro de ellos está el medicamento o el principio activo, ¿cierto? Y eso siempre se administra por la boca, vía oral. Es como la segunda forma de presentación que es más utilizada, después de las tabletas, que es esa otra que tenemos ahí. La tableta entonces es sólida, usualmente pues son redonditas y tienen como unas rayitas, bien sea en la mitad, una sola o dos rayitas. Y pueden tener uno o varios principios activos, es decir, como los componentes principales de uno o varios medicamentos. Usualmente, ¿cómo se forman? Que cogen como el medicamento y eso lo aglomeran por presión para tener una cantidad como específica y es como la forma más común.
El otro es el inyectable. Entonces, usualmente es una forma que es líquida o semilíquida, vienen ampollitas y está usualmente formada por uno o varios principios de los medicamentos y otras cositas que lo hacen que se le agregan como para poder disolver y para que sea fácil de absorber. Las inyecciones pueden ser aplicadas en la nalga, que es lo que llamamos intramuscular, o en el bracito también intramuscular, hay veces en la barriguita, pero no se entierra toda la aguja, sino que es de ladito y es lo que llamamos subcutáneo, se pueden poner por la venita, ¿cierto? O hay unos que son especiales, como los que se utilizan en anestesia, y es que se pueden poner intrarraquídeo, que es como por la espalda, ¿cierto? Pero pues los de nosotros no se utilizan así, sino que básicamente son intramusculares. Otra de las formas es el jarabe, que es como todos conocemos como son unos jarabes, que son como usualmente dulces, son unas formas líquidas, usualmente son como pegotudas o viscosas y tienen el principio activo del medicamento, pero además tienen como una solución azucarada o están con sacarosa o una forma de azúcar. Y esto se usa así, es como para tratar de quitar ese sabor maluco que tienen los medicamentos y ayuda a que duren más tiempo. Y por último, las gotas, al igual que los jarabes, son una forma líquida y en esa forma líquida está pues como el medicamento. Se diferencian las gotas de los jarabes, que las gotas no tienen ese compuesto azucarado o no tienen azúcares, y la ventaja de estos es que se pueden adicionar a cualquier bebida, es decir, a un juguito, a la agüita, a la lechita. Lo único que se recomienda con las gotas es que no se echen ni en una bebida alcohólica y que no se echen bebidas ni que estén muy calientes porque eso daña el medicamento. Listo. Entonces, conociendo, repasando ya pues cómo pueden venir todos estos medicamentos, vamos entonces a hablar de los antipsicóticos. Los antipsicóticos vamos a dividirlos en dos partes, porque así están clasificados. Entonces, los primeros son los clásicos que también vemos en los libros o han escuchado el nombre, que se llaman clásicos, convencionales, típicos o de primera generación. Y en antipsicóticos nuevos o atípicos o de segunda generación. Entonces, cuando escuchen, es que está tomando un antipsicótico típico, entonces ya se van a acordar, bueno, son de los de primera generación, los más viejitos, los más convencionales. Cuando escuchen antipsicóticos atípicos, se van a pensar si es un antipsicótico de segunda generación o son los más nuevos. Y ya no se van a enredar. Entonces, empezando con los antipsicóticos de primera generación, vamos a explicarles entonces qué es lo que pasa. A nivel cerebral, contamos con la dopamina, que es un neurotransmisor, es decir, una sustancia que nos ayuda en el cerebro a que las neuronas envíen información de un lado para otro y además tiene muchas otras funciones como el placer, las emociones y todas esas respuestas cuando uno hace cosas que le gustan mucho y que hace que uno se sienta como más feliz también. Y tiene además en el cerebro unas cosas que se llaman los receptores de dopamina, que son como unas cajitas donde se mete esa dopamina para poder actuar en el cerebro. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Los antipsicóticos, entonces ahí en la diapositiva tenemos un triangulito, que es lo que vamos a representar como la dopamina, que es lo que les expliqué, y esta figurita, que es como el receptor de dopamina. Así vemos, la dopamina encaja perfectamente acá. Entonces, ¿qué pasa? Los antipsicóticos, que es este rojito, que es una bolita con otro triangulito ahí, lo que hacen es que se van a pegar a el receptor donde se debería pegar la dopamina. Y cuando este antipsicótico se pega en ese receptor, va a impedir que la dopamina se meta ahí en ese espaciecito que tiene ahí. Cuando este antipsicótico impide que la dopamina se pegue, lo que va a hacer es que disminuyan esos síntomas que presentan los pacientes con psicosis, como los síntomas positivos, las alucinaciones y los delirios. Es decir, va a ayudar al control de los síntomas psicóticos. El punto es que esto no pasa solamente en las partes del cerebro donde se producen las alucinaciones, ¿cierto? Sino que pasa en más áreas del cerebro. Y por eso cuando se toman los antipsicóticos no solo se ayuda a controlar las voces y las imágenes que se les vienen a la cabeza a los pacientes que tienen esta enfermedad mental, sino que van a aparecer otros efectos indeseables que son lo que nosotros llamamos como los efectos secundarios, pero es porque se bloquean otros sitios donde debería actuar la dopamina y aparecen estas cositas. ¿Listo?
¿Claros hasta ahí o tienen alguna duda hasta ahí? Porque es muy importante que les quede claro este pedacito. A mí me parece muy claro. Listo, súper. Bueno. Entonces, ya teniendo claro cómo actúan, vamos a hablar de los antipsicóticos de primera generación. Entonces, el primero de ellos, y estoy segura que todos la conocen, es el haloperidol. Lo podemos comprar como o encontrar con marcas como Alopidol, Apracral, Waldol. De pronto has escuchado alguno de esos nombres. Este haloperidol viene en varias presentaciones. Viene en gotas, viene en tabletas y viene en ampollas. 10 goticas de haloperidol equivalen a 1 miligramo de haloperidol. En tabletas vienen tabletas de 5 y de 10 miligramos. Y en ampollas viene en ampollas de 5 miligramos. ¿Cuál es la dosis usual que damos de este medicamento? Empezamos con dosis muy, muy, muy bajitas, media tabletica o 2.5 miligramos. Y la dosis máxima que podemos dar es de 30 miligramos. Es uno de los antipsicóticos que podría darse en el embarazo porque la mayoría no se pueden dar. Y tiene algunos efectos secundarios que ya al final de la charla les vamos a explicar un poquito más de ellos, que son como síntomas extrapiramidales, hiperprolactinemia pero una cosa muy buena de este medicamento, y es como lo que lo tenemos acá en estos dibujitos de acá a mano derecha, y es que puede ser usado en pacientes que tengan malo el hígado, malo los riñoncitos y que no produce tanto, no hace que se engorden tanto, ni que ni los que sufren de diabetes, ni nada de esas cosas se descompensen de eso, porque es seguro en estos pacientes. Acá les traje algunas foticos de cómo pueden encontrar el medicamento en la vida diaria. Entonces acá tenemos las goticas. Esta es como una de las marcas más conocidas o que más les entregan a ustedes, que es Umax, y entonces este es el frasquito. Vienen las gotas, también dice solución oral, pues para que no se enreden si no dicen gotas. Estas tableticas pueden ser de color verde, muchas son verdes, pero también pueden encontrarlas de color blanca. Y esta es la ampolla, que usualmente es la que van a ver más en los hospitales, pero pues para que sepan que así es. Otro de esos medicamentos es la levomepromacina. Yo creo que muchos también la han escuchado. La marca, como el nombre también como más popular, es el Sinogan. Viene en gotas y en tabletas. En gotas, una gota equivale a 1 miligramo, es decir, si le damos 25 miligramos, sería darle como 25 gotas, sería como darle 25 miligramos, o lo equivalente a una tabletica. Las tableticas vienen de 25 miligramos y de 100 miligramos. Siempre empezamos con las dosis más bajitas. Entonces, usualmente empezamos con lo que sería media tabletica 25, o sea, 12,5 miligramos. Y la dosis máxima es 300 miligramos. Este medicamento no se recomienda mucho darlo en el embarazo y la mayoría de los efectos secundarios son la hipotensión y cómo se utiliza más para dar sueñito, más para que dé sueño que para control de los síntomas psicóticos, puede dar mucha somnolencia. El problema de esto es que cuando uno está muy dormido o se le baja la presión, se puede caer. Y cuando se cae se puede aporrear, se puede fracturar, y cuando ya uno está más grande le pueden fracturarse los huesos largos o incluso la cadera, y eso es como más delicado. Hola, Diana. Hola. La levomepracina es un antipsicótico. Es un antipsicótico, sino que se usa más como medicamento para ayudar a dormir que como antipsicótico, porque para que actúe para disminuir las alucinaciones y los delirios, como lo haría otro de los medicamentos como la quetiapina o la clozapina, necesita dosis muy altas, y como da tanto sueño, entonces puede producir muchos esos efectos secundarios. Entonces, usualmente nosotros en el día a día lo usamos más por efecto por el sueño que para control de las alucinaciones y de los delirios. Ya, sí, porque casi siempre mandan, levomepracina a dormir. Uno siente, yo tomo unas goticas de levomepracina, pero no me imaginé que era un antipsicótico. Exactamente, sí. Pero es por eso. Entonces, si bien fue creado como un antipsicótico y hace parte de los antipsicóticos de primera generación, lo usamos más es para inducir el sueño. Ya. Para que les dé sueñito. Porque es muy común que
que los pacientes cuando tienen alucinaciones, delirios o están así como con síntomas psicóticos, no duerman bien, entonces esto nos ayuda y pues tiene su otro efecto, pero como te digo, para que tengan como el mismo efecto que tendría una quetiapina, a dosis bajitas o una clozapina, esta tendríamos que darle muchas dosis y viviría dormido y con la presión bien bajita. Y el riesgo de uno, que cuando uno se para, no sé si hay veces les pasa, que uno se para como muy rápido y como que se marea. Sí. Eso pasa porque la presión se baja. Entonces, imagínate que uno todo el tiempo estuviera así, se cae, se apurrea, se quiebra una manito, o sea, un golpe en la cabeza, y eso es bien delicado. Listo. Gracias. Con mucho gusto. Entonces, estas como las presentaciones, aquí están, la han conocido como goticas, aquí está la levomepromacina, y viene entonces de 25, aquí les traje de pronto esta, con donde se ve el nombre de la marca Sinogan, o en estas, que es la de 100 miligramos, cualquiera de las dos la pueden encontrar en las dos presentaciones. Otro de los medicamentos es la pipotiacina. La pipotiacina es como, lo conocen como piportil, es una inyección, solamente vienen ampollas de 25 miligramos y es una inyección que se aplica una vez al mes. Uno con estos medicamentos empieza con la dosis más bajita, entonces usualmente uno empieza con 12,5 miligramos y lo máximo que uno puede llegar a poner es hasta 100 miligramos, es decir, pondría 4 ampollitas de una sola. No se recomienda mucho en el embarazo, también puede producir síntomas extrapiramidales, que ahorita les vamos a explicar cuáles son, y la hiperprolactinemia, que es muy buena este medicamento, que es muy útil en esos pacientes que tienen problemas en la adherencia a la medicación oral. Entonces, que se les olvida, se desjuician o se toman 3 tabletas juntas cuando solo tenían que tomarse uno. Entonces, no es muy fácil porque solo es una inyección mensual y eso es muy bueno. Lo que pasa es que no siempre lo utilizamos como de entrada, ¿cierto? Porque preferimos utilizar otros antes de llegar a la inyección. Así vienen, se llaman piportil, esta es la cajita y es una ampollita de 25 miligramos y ahí por 1 centímetro, entonces 1 centimétrico, si hay que ponerle 100, entonces se le ponen los 4 centimétricos sin ningún problema. Y el otro de los antipsicóticos de primera generación es la trifluoperacina, de pronto lo han escuchado más fácil con el nombre de Modiur o estelacina, Modiur creo que es un poquito más común. Viene solo en tabletas de 1 miligramo y de 5 miligramos, lo mismo que hemos dicho con todos, empezamos con dosis muy bajitas, entonces empezamos con dosis de 2,5 miligramos y podemos llegar hasta 30 miligramos. Tampoco se recomienda dar en el embarazo y los síntomas secundarios o los efectos secundarios son igualitos a los de los otros, síntomas extrapiramidales y aumento de la prolactina, pero además, y de pronto es por lo que menos lo usamos, es porque puede hacer que las celulitas blancas de la sangre, que son las que nos ayudan a la defensa, se bajen un poquito. Entonces, aunque eso es bien raro, por eso es como que no se usa mucho, pues como hoy en día. Así lo pueden encontrar en este frasquito, las tableticas son blanquitas o cuando vienen Modiur, las tableticas son azulitas. ¿Dudas, preguntas o inquietudes hasta acá? Porque ya vamos a empezar con los antipsicóticos de segunda generación. ¿No? Bueno, entonces vamos a seguir entonces. Bueno, entonces nos vamos para los antipsicóticos de segunda generación. Esto se les puso como este nombre porque son más nuevos, se fueron descubriendo con los años, como les dijo Natalia. Y vamos a empezar con la risperidona. Este es como de los primeros que nos dimos cuenta que funcionaba parecido al que los que ya vimos, pero los clasificamos dentro de estos más nuevitos. La risperidona tiene muchas ventajas, como por ejemplo que vienen varias presentaciones. Las tenemos en tabletas, la tenemos en ampolla, también las tenemos en jarabe o solución y en goticas. Entonces esta es muy útil por eso, porque a veces los pacientes que no se quieren tomar una tableta, se la podemos dar en goticas, se la podemos dar en jarabe, incluso por eso la usamos en niños, porque también tiene como esa facilidad, y en ampolla también. Entonces es como una de las que más presentaciones tiene y por eso la usamos tanto, además que tiene como muchas ventajas. Las dosis varían, generalmente hablamos de 1 a 8 miligramos, dependiendo del paciente, y los efectos secundarios, vamos a explicarlo más adelantico, pero así como a grandes rasgos, es los síntomas extrapiramidales, que son como esos trastornos del movimiento, temblor, que se pongan un poquito rígidos, ya ahorita los explicamos más, pero para que vayamos como mirando esto. La hiperprolactinemia, que hace referencia, esto sobre todo en las mujeres, que empiezan como a secreción de leche por la glándula mamaria, por los senos, sin estar como lactando. Y el síndrome metabólico,
llamamos nosotros los médicos síndrome metabólico, como aquello de que es aumento del peso, la tensión alta, el azúcar alto, entre otras cosas. Si quiere, devuélvete, Nati. La risperidona. Espérame que no sé qué pasó, que se estás... Ya, ahora sí. Ahí. Entonces, como les decía, esta tiene la ventaja que viene en tabletas, acá las vemos, son varias las marcas, por ejemplo, MK, otra se llama Risperdal, otra se llama Risdona, estas goticas Tractal, Isperin, entonces son muchas las marcas. Acá, como se los decía, también vienen en ampollas, acá las tenemos, y estas también, como lo decía Natalia, pues tienen esa ventaja que las podemos aplicar como con más tiempo. Generalmente las mandamos cada 15 días. Todo esto es como relativo dependiendo del paciente, pero generalmente cada 15 días, y es muy buena en este sentido porque entonces es como una pullita cada 15 días y no tenemos que estar tomando tableta. Pero al inicio, cuando iniciamos la inyección, también toca como suplementar con tabletas como para hacer el cambio de inyección. Entonces es muy importante como por esto. Es muy buena, fácil de conseguir, afortunadamente disminuyó en el mercado el precio, entonces es una como las que los psiquiatras más nos gustan por estas cosas del precio, la facilidad de uso y que pues la mayoría de pacientes pueden adquirir. Listo. Luego sigue la quetiapina. Con la quetiapina parece algo parecido a lo que Diana nos decía, la bromacina. A veces nosotros la mandamos también para el sueño, para los síntomas ansiosos. ¿Qué pasó? Que es que estos medicamentos, como lo que primero se vio que funcionaban era para psicosis, pues le pusieron ese nombre. Entonces así se quedaron nombrados. Pero ya después con el tiempo nos hemos dado cuenta que estos medicamentos funcionan en muchas cosas, no solo para los psicosis, también sirve para la ansiedad, para el sueño, para la depresión. Entonces por eso es que a veces los usamos en pacientes que no tienen diagnóstico de esquizofrenia, sino otros diagnósticos, porque con el tiempo nos damos cuenta que tienen muchas utilidades, solo que como ya los habían bautizado así, pues se quedaron como antipsicóticos, pero es como eso. La quetiapina viene en tabletas, las tenemos en varias presentaciones, la dosis generalmente es de 25 a 600 miligramos, y los efectos secundarios también son como la tensión que se puede bajar, algo que nosotros llamamos acaticia, que es como una sensación de que uno no se puede quedar quieto, y el síndrome metabólico, que es lo que hablamos del aumento del peso, la tensión alta, y pues como el azúcar en algunas ocasiones, o también como el aumento del colesterol. Acá están las presentaciones de la quetiapina, también vienen en muchos nombres, Seroquel también viene la MK, viene el Ketidin, y Ketian, son como las que más fácilmente conseguimos en Colombia. Acá están como las foticos de esta quetiapina. Y la olanzapina, también yo creo que conocida por varios acá, porque también es muy útil, funciona muy bien, nos gusta bastante porque tiene como muchas ventajas. Ella también viene en ampollas, tabletas y unas que llamamos como dispensables, que es que se disuelven más rápido y más fácil. La dosis es generalmente de 5 a 20 miligramos y miren que los efectos son casi los mismos. Esto del movimiento, la tensión que se puede bajar un poquito y lo del metabólico. Pero que como siempre lo estamos vigilando, preguntando, examencitos y actuamos a tiempo, pues no es que sea una complicación que digamos, uy, es que nos preocupa mucho, sí nos preocupa, pero le hacemos seguimiento y estamos muy pendientes de los exámenes, del peso, de que coma juicioso, de que haga ejercicio y con eso contrarrestamos. Entonces son más las ventajas que estos efectos secundarios, por ejemplo, de la olanzapina. La olanzapina también viene en varias presentaciones, varias marcas. Acá tenemos como algunos nombres, Prolams, se consigue en Colombia, Celta, también viene en FAR, y esta es la ampolla. La ampolla generalmente la usamos también como el haloperidol en sitios de hospitalización, no está como tan disponible para tratar ambulatoriamente, sino que es más como para hospitalización, y la usamos cuando hay como mucha inquietud, cuando el paciente está muy agitado o cuando queremos obtener una respuesta como más rápida, pero esta no se puede usar a largo plazo, la usamos generalmente por ahí unos 3 días máximo y la usamos en el contexto hospitalario, pero para que la tengan ahí como presente.
La clozapina, que por acá doña Alicia lo la había nombrado ya y la conoce muy bien, porque es uno de los medicamentos que más utilidad tiene, que más nos ha ayudado con muchos pacientes, que más ha recuperado a pacientes, que es muy buena, que empezamos a ver que funcionaba muy bien, solamente que la dejamos como cuando otros medicamentos no han funcionado, como para guardarla, y es por ser tan buena. Entonces las presentaciones vienen en tabletas. Esta la tenemos en tabletas de 25 y 100 miligramos. La dosis va de 25 a 900. A veces decimos, uy, es que ya toma 500 de clozapina, qué miedo, pero miren que la dosis máxima puede llegar hasta 900. Y con esto se ha visto que pues, los pacientes están bien y no le producen como cosas malas. Entonces, ahí también hay como un rango muy amplio que depende como del psiquiatra, cómo lo vaya a manejar y como la respuesta del paciente. ¿Por qué la coartamos con un poquito la clozapina? Porque se ha visto que cuando se usa en algunos pacientes puede bajar unas celulitas en la sangre que nosotros llamamos como los glóbulos blancos. Entonces eso los puede bajar, entonces por eso es que tratamos de dejarla como para más adelantico, pero si, lo mismo, si le hacemos seguimiento al paciente, si estamos pendientes del hemograma, del cuadro hemático y lo actuamos a tiempo, no hay como complicaciones mayores. Solo por eso ustedes notarán que si sus familiares toman clozapina, regularmente le estamos pidiendo un examencito de sangre, porque se ha visto que en algunos pacientes, pero esos muy, muy poquitos, baja un poquito las células blancas, pero no hay como que sean todos, que sea muy frecuente, no, es como en una poca cantidad y por eso hay que vigilarlo. También puede bajar un poquito la tensión, también puede el síndrome metabólico, que es lo que hablábamos de la tensión alta, la diabetes y otras cositas. A veces también puede poner un poquito como duros del estómago a los pacientes que sufren de estreñimiento. Y a veces también los pueden poner como con un poquito de más salivación, con más babitas. Pero como se los digo, eso, por eso hay que estarlo vigilando, contándole al psiquiatra y el psiquiatra pues va a mirar cómo tratar de controlarlo, mejorarlo, porque hay muchas alternativas como para controlar estos efectos. La clozapina la tenemos acá en Colombia, generalmente en estas dos marcas, el Leponex y el Umax. También ya está como saliendo esta la Clozaril. Esta, yo creo que la conocen, se la han de pronto dado en la EPS y es muy buena la clozapina. Nosotros a este medicamento le tenemos mucha confianza. Este ya es como un poquito más nuevo acá en Colombia, ya llegó, fue como últimamente, en los últimos años, se llama el aripiprazol. Este viene en tabletas y viene también en jarabe. La dosis generalmente es de 15 a 30 miligramos. Los efectos secundarios, este tiene la ventaja de que ya no va a producir esto de la tensión alta, del azúcar, del aumento de peso, ya no es como tan frecuente, por eso a veces es como útil por esto, pero a veces lo que produce así como maluco es eso que hablamos de la caticia, que es como una sensación de inquietud, pero esto generalmente los primeros días, ya después como que el cuerpo lo asimila y ya no lo produce. También en algunos pacientes puede producir como insomnio, por eso generalmente lo recomendamos en el día, dar en la mañana como para que nos active en el día y en la noche nos permita dormir. El aripiprazol, como se los decía, viene en varias presentaciones, en solución y en tabletas. Acá lo tenemos, estas son como algunas de las marcas comerciales, el Limit, el Ipipral, el Abilip, y acá tenemos pues como el jarabito, que también tiene facilidad, lo mismo que decíamos de la risperidona. Es más fácil como de administrar, entonces tiene como esa ventaja. Este sí es como un poco incluso más nuevito. Es que se han demorado como llegar un poquito a Colombia, pero ya en otros países tienen muchos años, se han hecho muchos estudios, se ha visto que funcionan muy bien, por eso es que ya los estamos usando con más frecuencia. Este se llama misulpiride, viene en tabletas de 50 miligramos, las dosis va de 400 a 1200. Los efectos secundarios que también puede producir un poco de temblor, un poco de alteración en los movimientos, lo que hablábamos de la secreción por las mamas o pues por estar sin lactar, estar como secretando leche. Y este medicamento hay que tener cuidado si el paciente sufre de falla renal. Entonces, si un paciente está dializado, ahí es donde no lo indicamos, pero ya es como en casos muy extremos porque puede como alterar el riñón y también por eso es que frecuentemente estamos como pidiendo exámenes continuamente de riñón en sus pacientes
porque es muy importante estar vigilando como todo esto. La misulpiride también viene en varias presentaciones. Acá en Colombia está el de Nivan, lo tenemos disponible y es como el que generalmente usamos. Y el sulpiride, como lo ven, es muy parecido incluso el nombre al que ya vimos. Este viene en tabletas de 50 y 200 miligramos, las dosis van de 400 a 800 miligramos, se parece mucho al anterior, es como un primito ahí que ha venido saliendo, produce como las mismas efectos adversos de los síntomas extrapiramidales, lo de la leche, y que también hay que estar vigilando el riñón. Pues viene como en los dos, en 50 y en 200. Generalmente lo conocemos con la marca de Dogmatil, es lo que encontramos acá en nuestro país. Y la paliperidona, que como lo decía Natalia, se llaman esos antipsicóticos de depósito, es muy bueno también, también vienen tabletas, vienen ampollas de varias presentaciones, de 25, de 50, 75, de 100, de 150, incluso viene una para cada 3 meses, que ya está como introduciéndose en el país desde hace un tiempecito por acá, la venimos usando y ahí nos ha ido como muy bien con algunos pacientes. La dosis en tabletas puede ir de 6 a 12 miligramos y ya en ampolla pues va a depender como del peso del paciente. ¿Cuáles efectos como secundarios tiene este medicamento? También es eso que hablábamos del temblor, de lo de los movimientos, que es lo que conocemos como síndrome extrapiramidal, y también en algunos pacientes puede producir como secreción de leche. Acá vemos como las presentaciones. Acá lo tenemos en tabletas, se conoce con el nombre de Invega, también lo tenemos en ampollas y también tiene el mismo nombre, Invega, y acá vemos que es como la inyeccioncita que tenemos disponible. Entonces, esos son como los medicamentos que tenemos disponibles en nuestro país, que tenemos en Colombia, que yo creo que muchos de ustedes lo han visto, los han conocido en los familiares. No sé si tengan como algunas duditas, algunas preguntas de estos medicamentos para empezar como a explicarles más a fondo qué es esto de los efectos secundarios. Yo la verdad tenía muchas, yo tenía muchas preguntas con la clozapina, pero aquí se me cayó y me fui para otro lado. Entonces no, porque es que yo veo que lo máximo que inclusive se puede tomar es hasta 900 miligramos y ahí lo vi y ratifiqué. Yo les cuento que con mi hijo la paliperidona, pues que también se llama Invega, risperidona en inyección, con eso no pudimos. Y estamos con la clozapina, a mí me preocupa muchísimo porque estamos en 700 miligramos. Para mí eso es mucho. Y cuando de pronto llega y dice, y uno dice, güey madre, y si así no se le ha quitado todo, uno ¿qué más se puede hacer? Pues lógicamente uno sabe que está en manos de buen médico. Y cuando ustedes ahora hablan de la primera generación, yo como que lo vi allá ubicado, yo dije, pero si está en la primera generación, ¿por qué siguen dando? Pero no, ya luego ustedes explicaron, está en la segunda generación. Pienso, ¿por qué entonces a veces arranca, pues si ya la primera generación son más viejitos, ¿por qué de una vez no arrancan con la segunda? O por qué en algunos pacientes, no sé si es una pregunta pues muy, porque uno dice, hombre, yo no quisiera que la primera, que ya eso ya pasó, que es en estos casos, ¿cierto? Bueno, lo que pasa es que, como les explicábamos al principio, eso fue como el nombre que se les dio porque unos fueron los que se crearon antes y otros los que vinieron después, ¿cierto? El hecho de que sea primera o segunda no les quita como la efectividad. Lo que pasa es que ya se usan más los de segunda generación porque se ha visto que producen menos efectos secundarios, principalmente los motores, que son como los que más molestan a los pacientes y los que más hacen que ellos dejen como el tratamiento, que ya les vamos a explicar cuáles son esos síntomas motores, ¿cierto? Entonces, esos ha tenido como la ventaja de diferencia dentro de los de segunda y los de primera. Pero si miramos a los que hablamos de primera, que fueron el haloperidol, la levomepromacina, el piportil y el mordiul, la mayoría de esos no son unos medicamentos que uno diga los usamos mucho. De pronto la paliperidona en algunos pacientes, y es porque son pacientes que llevan muchos más años de tratamiento o de tiempo de la enfermedad y que cuando se encontró este medicamento que les daba estabilidad, uno prefiere seguir con el que le da estabilidad y no cambiar por uno nuevo
para no generar que vuelvan a aparecer los síntomas o que se descompensen o que alguna cosa. Y el haloperidol, si bien es un medicamento que hace parte de los de primera generación, hay pacientes o que solo se han logrado controlar, por ejemplo, con el haloperidol, y que incluso en urgencias es muy útil porque no solo nos ayuda con esos síntomas psicóticos, sino que nos ayudan también a controlar mucho la parte conductual, cuando están agresivos, cuando están agitados, y como es tan fácil la administración con la ampollita y se puede titular, pues, o sea, se puede dosificar y regular la cantidad que uno le da tan fácil, son muy útiles en los servicios de urgencias. Y la otra ventaja del haloperidol es que se puede dar en embarazo. Entonces, esa es como la ventaja, no es como, ay, no, ya sigamos con los viejos porque no, es que yo sé manejar los viejos, no, o pasémonos a los nuevos porque están más nuevos. Eso es una cosa muy importante, cuando uno encuentra con los pacientes una estabilidad, un control de los síntomas, mejoría en la funcionalidad y un montón de cosas con un medicamento, independiente si es de primera o de segunda generación, lo ideal es quedarse en ese medicamento. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, entonces vamos entonces a empezar a hablar de los efectos secundarios. Cuando empezamos a hablar de esto, yo les conté que en el cerebro está la dopamina y receptores de dopamina, y que esos receptores están en todas las partes del cerebro. Pero entonces el punto es que estos antipsicóticos no solo bloquean la dopamina, sino que pueden afectar otros receptores. O esos otros pueden ser muscarínicos, de histamina, de adrenérgicos, que son como otros receptores que producen otros efectos en el cuerpo. Y cuando se bloquean es que aparecen también esos efectos secundarios. Esto puede variar de un medicamento a otro, por eso no todos los efectos secundarios son iguales en todos los pacientes. Pero algunos de estos que son, vamos a hablar como un poquito de todos estos, pues no vamos a profundizar mucho ni muy técnicos, pues porque nos quedamos aquí hasta dentro de 8 días, pero sí queremos explicarles los extrapiramidales, hablarles un poquito de la hiperprolactinemia, que la han escuchado repetirla varias veces en esta charla, algunos que afectan el corazón, otros que afectan el peso y la glucosa, algunos de la sangre, que por ahí Yurley ya les habló algo de lo de las células de la sangre, y otros que encontramos a menudo, pero que son importantes pues como que los conozcan. Con la parte de los extrapiramidales, yo les traje, espérenme un segundo, aquí un link que se los voy a copiar en el chat enseguida, porque es un video de YouTube para que ustedes lo miren, porque es un video, dura 20 minutos, tampoco es tan largo, pero este video les va, aunque es un poquito viejito, les muestra con videos de pacientes o con gráficos cómo son estos síntomas extrapiramidales. ¿Listo? Estos síntomas extrapiramidales son esos como trastornos del movimiento, que son muchos: acaticia, distonía, disquinesia, ya les voy a explicar que es todas esas palabras como raras, y parkinsonismo. Entonces, la acaticia, yo no sé si alguno de ustedes alguna vez ha escuchado que la gente dice que no le pongan metoclopramida porque como que se enloquece y le da un desespero y no se puede sentar. Eso de acaticia es ese desespero, es ese no poderse quedar sentado, no poderse quedar quieto, sensación de un ataque muy horrible en el pecho, ganas de salir corriendo, o incluso la idea de que uno se puede morir. Eso no solo pasa con la metoclopramida, sino que pasa con algunos de los antipsicóticos, ¿cierto? Eso es una sensación como de ansiedad, de urgencia, y usualmente resuelve muy fácil suspendiendo el medicamento. Dicen o está descrito que puede presentarse hasta en el 30% de los casos con los antipsicóticos de primera generación, y en algunos pacientes que toman risperidona y aripiprazol, como los de segunda generación. Hay unos factores como que influyen en que a uno pues que a unas personas les dé más acaticia que a otras, y entre esos están la edad, ser mujer y tener síntomas negativos. Yo no sé si ustedes se acuerdan de los síntomas negativos, pero entonces son eso de que se aíslan, de que no hablan, de que no se mueven, ¿cierto? Son todas esas cositas que, como lo dijeron ustedes muy bien en la vez que nos vimos, no es que sea algo negativo, sino que se llaman síntomas negativos porque están relacionados como con tendencia a la baja de energía y de la actividad. ¿Listo? Entonces, esto es como lo que más se ha asociado con eso.
Hay algunas opciones, además de suspender el medicamento para controlarlo, y es darle benzodiazepinas cuando se presentan, pero usualmente se hacen los servicios de urgencias. Otro de esos trastornos del movimiento o extrapiramidales, entonces está la distonía aguda. Eso es como un espasmo que es sostenido, intermitente de los grupos musculares, entonces mueven la cabeza, mueven el cuello, mueven los ojos o mueven la boca como de una manera como repetida, ¿cierto? Usualmente puede presentarse a los primeros días del tratamiento, pero también se han descrito unas distonías que son como más tardías, cuando ya llevan mucho tiempo de tratamiento. Otro de esos es la disquinesia tardía. Entonces son unos movimientos faciales o de la lengua, como si estuvieran mascando chicle todo el tiempo, o de la cara y a veces de las extremidades, que son como raros, que se dan usualmente cuando hay mucho tiempo del tratamiento. Y otro es lo que se llama parkinsonismo, y es que se acompaña como de rigidez, que están como muy pegaditos, muy lentos para moverse, y hay veces mucho temblor. Estos son entonces los síntomas extrapiramidales. ¿Listo? El segundo del que les voy a hablar, es la hiperprolactinemia. La hiperprolactinemia se da porque esos receptores de dopamina que yo les expliqué al principio que se bloquean en una parte muy importante que está relacionada con la producción de una sustancia que todos producimos en el cerebro, que se llama prolactina, ¿cierto? Y este aumento de la prolactina va a hacer, cuando no es necesario, las mujeres cuando están en embarazo se les produce porque necesitan producir leche para amamantar, pero si uno no está en embarazo ni quiere que le pase todo eso, sino que se produce por el medicamento, va a producir acné, es decir, que le salgan a uno barritos, va a producir hirsutismo, que es que le salgan pelos en partes del cuerpo donde no es normal. Por ejemplo, a las mujeres que les salga bigote o que les salga pelo en el pecho, ¿cierto? O que se pongan más velludas de lo normal. Se asocia con crecimiento de los senos, tanto en los hombres como en las mujeres, salida de leche por las mamas, alteraciones en el ciclo menstrual, que no venga nada o que venga muy poquito. Y al afectarse el ciclo menstrual, entonces se va a afectar la fertilidad, no pueden quedar en embarazo, no pueden tener hijos. Además, los huesos se ponen débiles y se ponen como porositos, como si tuvieran una osteoporosis, y también va a influir todo eso en que no den ganas de tener relaciones sexuales y en aumento del peso. Esto entonces es más común que pase con los antipsicóticos de primera generación, pero también puede pasar con algunos antipsicóticos de segunda generación, como ya Ruth Reino lo dijo, como con la risperidona, la paliperidona y con la amisulpirida. ¿Listo? Esto puede pasar de 100 pacientes a los que se les dé, digamos que a 19 les puede pasar, ¿cierto? Pero los que más riesgo tienen entonces son los de menor riesgo que les pase esto, son la clozapina y el aripiprazol. Con estos es muy poco probable que esto suceda. Es muy importante, y es porque esto es independiente de la dosis que se dé el medicamento y de la duración del tratamiento. Y usualmente corrige cuando suspendemos el medicamento que lo produce. Entonces es un aumento de la prolactina que es reversible. ¿Listo? Otro de los que les voy a hablar es la parte de los cardiovasculares. Entonces, y esto se da porque se bloquea no solo el receptor de dopamina, sino un receptor que se encarga de llevar como el volumen de la sangre y de hacer la contracción del corazón. Entonces puede producirse que se le baje a uno la presión, que es lo que yo les dije a uno, que cuando uno se para muy rápido de la cama y siente como que se marea y se le fueron las luces, entonces hace que a uno se le baje la presión con los cambios de posición, y hay veces pueden dar como arritmias, como alteraciones del latido del corazón, y una cosa es que una señal del corazón, como cuando uno espera de un latido al otro, que se haga como más larguito. Estos efectos sobre el corazón son como más bien raros, son poco frecuentes, son muy poco comunes, pero uno siempre los vigila. Por eso hay veces nosotros en los controles de tratamiento les mandamos un electrocardiograma de control como para ver cómo está ese latido del corazón y cómo está ese ritmo del corazón.
hay algunos como factores que se han asociado como que esto se presente más, y es que si uno está más malito del corazón porque tengo una falla cardíaca de base o tengo una enfermedad del corazón de base, ¿cierto? O que tome otros medicamentos que puedan alterar el ritmo del corazón, entonces vas a estar más propenso, pero es bueno que ustedes como que los conozcan. Ya de los metabólicos, entonces era lo que les estaba explicando ahora Yurley, que son todos los que están relacionados con el aumento de peso, la diabetes, el aumento del colesterol, el aumento de los triglicéridos. Yo no sé si ustedes han visto que nosotros cada cierto tiempo les mandamos dentro de los exámenes de sangre colesterol, glucosa, triglicéridos, todas esas cosas, y es porque estos medicamentos, digamos que estos efectos metabólicos vinieron como a reemplazar esa parte de los trastornos del movimiento secundarios a los medicamentos, y se ha asociado que con algunos antipsicóticos uno se puede poner más gordito, bien sea porque le da más apetito y le dan más ganas de comer, o por el efecto mismo del medicamento, entonces le dan más ganas de comer, y cuando uno come más, entonces se le altera el azúcar, se le llenan las arterias de colesterol, se le sube el colesterol, ¿cierto? Y entonces esto va afectando y va terminando que uno se va volviendo diabético, que se va volviendo obeso. Entonces, por eso nosotros siempre chequeamos eso, y también por eso siempre les damos las recomendaciones de que hay que tener una buena alimentación y que hay que hacer actividad física. Ya los hematológicos, Yur, si quieres, sigues ahí explicándoles esa parte. Bueno, entonces, Yur, tienes el micrófono apagado. qué pena. Hematológicos, recordemos que era lo que hablábamos como de la sangre, esto hace referencia a eso. ¿Qué pasa? Estos medicamentos, como se han visto que funcionan tan bien, funcionan en varios sitios del cuerpo, funcionan en cerebro, funcionan en otros lugares. Entonces, estos medicamentos pueden causar algunas alteraciones en la sangre. Esto es extremadamente raro, es muy poquito los pacientes que lo tienen, solamente que pues hay que vigilarlo y hay que estar pendiente. Entonces, por eso es que generalmente cuando van al psiquiatra la primera cita, él les va a mandar un hemograma a los pacientes como para que tengamos uno del inicio y ver mirando cómo le va afectando como el medicamento a la sangre. Lo que más se produce, como se los decía previamente, es que se bajen unas celulitas que tenemos en la sangre que se llaman glóbulos blancos, que empiezan a bajar y cuando nos damos cuenta tempranamente no hay mayor complicación, estamos vigilando y si suspendemos el medicamento, eso vuelve a subir. No hay como mayor complicación, pero sí estamos como pendientes de eso. Ya hay otros que son, por ejemplo, los colinérgicos, como los decía Natalia. Estos se dan porque la dopamina inhibe como la liberación de esta sustancia en el cerebro que se llama la acetilcolina, y entonces tampoco la deja así como liberar mucho. Entonces, si no hay dopamina, que es lo que produce los síntomas psicóticos, entonces habrá más acetilcolina y esa acetilcolina va a ser la que presente estos otros síntomas. Entonces, es como una compensación que trata de hacer el cuerpo. Esos síntomas que suenan como raros, los colinérgicos, son lo que hablábamos de la salivación excesiva. Entonces, el paciente empieza como a salivar mucho, a tener que pasar más, a veces puede mojar la almohadita, y eso es como uno de los síntomas que se presentan, pero quiere decir entonces que el medicamento está funcionando para controlar los síntomas psicóticos. Ya cuando llegamos como a bloquear más esos sustancias, esta acetilcolina, tenemos las anticolinérgicos, que estos se bloquean y ahí podemos tener como que el paciente retenga orina, que haya mucho estreñimiento, que vea borroso, que tenga las mucosas un poco secas, pero ya es como cuando está muy sobresaturados esos receptores que se produce todo esto y molestan al paciente. En otras veces pasan desapercibido, el paciente ni lo nota. Es más frecuente que suceda como en los adultos mayores, porque estos pacientes como que tienen más sensibilidad. Por eso en los adultos mayores ustedes van a ver que nosotros usamos dosis más pequeñitas y con esto les va muy bien. ¿Cuál nos falta? Y el último es una que es una complicación que es como muy rara, pues que es más rara, que es el síndrome neuroléptico maligno, que yo se los mencioné cuando les hablé del haloperidol.
y es una complicación que es muy fatal y es cuando se puede presentar, se ponen muy tiesos, muy rígidos, pero no solo en un pedacito del cuerpo, sino que se ponen tiesos todos. Además, hay temblor, hay alteración de la conciencia, es decir, que uno los llama y no responden, o responden lo que no son, están muy confundidos, o incluso no despiertan. Puede llegar hasta el coma, empiezan a sudar, se les altera la presión, se les alteran unas enzimas en el cuerpo que como ellos están tan contraídos y tan rígidos, las enzimas que se asocian con la contracción de los músculos se ponen muy altas y los marcadores de inflamación, las células de la sangre también se aumentan mucho. Esto es una complicación muy grave y es una urgencia, pero usualmente pues no es que la veamos como con mucha frecuencia. Entonces, en resumen de todo esto que les hemos hablando, tenemos entonces efectos extrapiramidales, metabólicos, anticolinérgicos, cardiovasculares y los otros que les mencionamos, la salivación, la baja de la presión y la sedación, que es eso de estar muy dormido. Este es el link que yo les digo de YouTube, ahí pueden ver el video. Y yo ya se los pongo ahí por el chat de la presentación de este Google Meet para que ustedes lo miren, porque es un video muy viejito, no es muy largo, pero les dan muchos ejemplos de todo esto que les hemos hablado. Muchas gracias para todos, entonces, estamos como atentos a las preguntas. Yur. Sí, como todos los medicamentos, si alguien toma para la tensión, si alguien toma para el azúcar, si alguien toma para la tiroides, todos los medicamentos van a tener como efectos adversos, ¿cierto? Porque es una sustancia que estamos introduciendo al cuerpo que actúa a diferentes niveles, pero no por eso quiere decir que sean malos ni que qué miedo tomarme eso. Nosotros se los enseñamos porque ustedes son como súper inteligentes, han estudiado mucho todos estos síntomas de los pacientes, son muy juiciosos para que lo conozcan y lo tengan presente, pero quedar claro que esto no es tan frecuente, se da en muy pocos pacientes, no hay así como uno que uno diga, uy, es terrible, si lo detectamos a tiempo, entonces es lo más importante, la prevención. Por eso es que tenemos que estar tan juiciosos con los exámenes, ir a las citas, porque a veces los pacientes se ponen como bien, ya para qué volvemos donde el médico, si ya está bien. Entonces es como por esto, porque a veces el medicamento está súper bien en la parte, pero tenemos que mirar las otras partes del cuerpo cómo están. Por eso es muy importante también continuar el seguimiento como con el psiquiatra, y entender que es que no solo sean de los medicamentos pues que usa psiquiatría que es que producen esto. Todos los medicamentos de medicina producen efectos adversos. Todos. Eso hace parte como de la medicina y cada vez se está estudiando más y cada vez se están creando nuevos medicamentos que produzcan menos, pero en realidad no hay así como uno perfecto que uno diga, uy, es que no me produce nada. No. Entonces, que esto quede claro. Muchas gracias por la atención y vamos a resolver como las dudas y preguntas que tengan. Muchas gracias. Yo pienso que está muy interesante y sí, los medicamentos que sabemos que son los que se requieren pues para que nuestros pacientes estén mejor, pero que sí realmente nos preocupa mucho, pues por todos estos efectos secundarios, que sabemos lo que ustedes mismos están diciendo, hasta cuando le mandan a uno pues para un dolor de rodillas o te puede afectar el hígado. Aquí hay que estar muy pendientes de los exámenes y creo que esa es una invitación que se los estemos haciendo en la medida que los médicos nos los vayan solicitando y si por algún motivo usted no los solicita, uno pedirlos porque no podemos dejar que vayan pasando esto. Y yo soy de las que yo miro mucho, entonces de pronto yo miraba que al principio es esto que pasa, el brazo de pronto se va poniendo cuando uno va caminando un brazo como más tieso que otro. Entonces, eso se llama, ¿cómo es que se llama eso? Cuando es como medio tiesito. Parkinsonismo, rigidez. No, antes una rigidez, pero espere, enseguida miro si recuerdo el nombre que me lo decía el doctor Holguín, porque yo decía, yo le siento como si cuando va caminando un brazo es un poco más tieso. Bueno, y lo de, ¿cómo? Acaticia. Sí, algo así, eso. Y lo otro es pues el movimiento que cuando en el caso de mi hijo el medicamento es tan alto, pues él le manda otro medicamento, entonces por eso uno habla que ya no son 7 pastillas, sino que ya se va como a 13, porque entonces hay que darle la que permita que no se mueva y que no tenga este movimiento que pueda dar, entonces ya nos vamos al Denivano, a la milsuprida, pues como, entonces uno dice,
O sea, yo sé que tienen que mirar para otro lado, pero para uno esa parte es un poquito complicada. Pero muy interesante como usted lo explicaron, porque nos hacen ver de todas formas, esto es la salud de ellos y hay que hacerlo, ¿cierto? Definitivamente. Sí, a veces uno quisiera como que solo hubiera una necesidad de una pastillita y que esa pastillita fuera como mágica y aliviara todas las cosas, ¿cierto? Pero pues como les dijimos, todas las personas somos distintas y todos sus familiares son distintos y reaccionan de una manera diferente a los medicamentos. Y no solamente pasa con los antipsicóticos, entre nosotros mismos, la que se toma tómate una acetaminofén para el dolor de cabeza que a mí me sirve muchísimo y de pronto otra persona dice, ay no, yo me tomo una acetaminofén y antes eso me pone más maluca o no me sirve para nada, ¿cierto? Porque todos somos distintos, todos nuestros cuerpos son diferentes, todos reaccionamos diferente. Afortunadamente tenemos la posibilidad de tener como una carta, un menú como para escoger y encontrar el que mejor nos ayude a controlar como todos estos síntomas. Lamentablemente todos los medicamentos, como les dijo Yurley, producen efectos secundarios. Uno quisiera que eso no pasara, pero uno como que eso pesa, pone como en una balancita que es mejor aguantarse un poquito de temblor o estar alucinando y viendo cosas y escuchando cosas, ¿cierto? Entonces yo creo que todos inconscientemente vamos a decir, es mejor aguantarse un poquito de temblor, ¿cierto? O que esté encerrado, escondiendo la comida, sin bañarse, sin hablar con uno, a estar un poquito pegadito, ¿no? Yo prefiero estar un poquito pegadito, ¿cierto? Es que habla muchas bobadas y se ríe solo y mira para la pared, pero es que esa salivadera, pues, no hay funda de almohada que le dure. Yo prefiero cambiar la funda de almohada, ¿cierto? Porque es mejor la otra parte, porque acordémonos la parte maluca de mantener las alucinaciones y los delirios por mucho tiempo, y no es que solo esté hablando solo, diciendo cosas raras, sino que el cerebrito también se va afectando y se va porreando por eso, y empieza a afectarse la capacidad de pensar, la capacidad de analizar y la capacidad de interactuar con los otros. Entonces ahí es cuando uno dice, no, es mejor aguantarse un poquito esas otras cosas no tan buenas por tener la estabilidad de los síntomas de la enfermedad. Vean, por ejemplo, Diego le empezó a tomar la respiridona y el garoperidol. Bueno, y eso lo mandó a la clínica porque el garoperidol le dio como una cosa, como que el estómago se le contrajo, según lo que decía, ¿cierto? Y tuvo que ser hospitalizado, pues. Y ese medicamento está dentro de los que para él son, cuando le preguntan a uno qué medicamentos son, ¿cómo es que se dice? Alérgicos. Alérgicos, entonces, eso. Y la respiridona, lo mismo, porque le digo que le dio a él acaticia. Él caminaba como así torcido y eso así, más impresionante, pues qué pesar. Yo no sabía que era estar con ese síntoma, sentía tantas cosas tan horribles. La medida que le quitaron eso, ya él se mejoró pues de esos síntomas tan desagradables, qué pesar. Y ya empezó a tomar la clozapina, que le ha ido pues subiendo, que una pastilla, y él se toma 3.5, 3 pastillas y media de 100 miligramos, o sea, 350, ¿cierto? 350. Sí, señora. Y le caen supremamente bien, o sea, supremamente bien. Que últimamente, como le hemos dicho, se está un poquito como descontrolando es el sueño. Él duerme, pero entonces despierta más rápido, que primero era como un sueño como placentero, de descanso. Entonces hay que analizar eso, no nos podemos quedar en el por qué. Yo tengo que mirar a ver eso, porque que no creo que necesite otra pastilla, o que de pronto sí. Hago una pregunta. Él tiene un problema. Perdón, doña Lisa, pensé que ya había terminado. No, yo le digo a la doctora, mire, él, por ejemplo, al principio, pues sí tenía todo esto del colesterol, todo este perfil, sobre todo los triglicéridos muy altos, ¿cierto? Entonces lo mandaron, hace por ahí 8 años está tomando la rosuvastatina. Y ya todo es por fuera de los controles para abajo. Entonces, en estos días tuvo cita hace por ahí un mes virtual pues con la Sura, y yo le dije a la doctora eso, que porque no veía la posibilidad de pronto
de rebajarle, de no que tomara clozapina, porque es que todos los niveles del colesterol y todo están por debajo de los niveles altos, no, sino bajitos. Y entonces ella dijo, sí, hagamos una cosa, dejémoslo descansar, porque yo pienso que de pronto esa pastilla también le puede afectar, eso también le afecta a uno el cerebro, no, a mí me parece. Las estatinas son unos medicamentos que es como lo de la atorvastatina, la lovastatina sí. Y la rosuvastatina que se utilizan pues como para controlar eso de los niveles del colesterol y de los triglicéridos en la sangre. Y son, se han estudiado mucho desde la parte de la seguridad del corazoncito. Esos medicamentos en general son buenos, que tengan los niveles más debajo de lo que deberían estar no está mal, listo, pero uno pudiera ensayar, o sea, si lo que te dijo la médica de Sura es dejémoslo un tiempo sin la rosuvastatina, a ver qué pasa, ¿cierto? ¿Qué puede pasar? Que en el próximo control en un año siga igual de bien, entonces nada, porque si él sigue juicioso con la dieta, haciendo actividad física, no haya necesidad de volvérselos a poner. Pero también podemos llegar a que volvamos a tener el colesterol alto, los triglicéridos altos y todas esas otras cosas alteradas. Entonces uno dice, no, definitivamente, como él se toma la clozapina y tiene esto alto, es mejor seguir con la rosuvastatina también. Entonces en este momento es como que esperar y seguir como con esos estilos de vida saludable, una dieta adecuada y actividad física. Que si uno mantiene eso, posiblemente, si Dios quiere, no haya necesidad de volvérsela a montar la rosuvastatina. Pero en caso de que sea necesario, eso no, le estamos haciendo antes un bien que un mal. Porque ¿cuál es el problema de tener el colesterol y los triglicéridos altos? Que ellos empiezan a acumular en los vasitos de la sangre y forman lo que, no sé si han escuchado alguna vez, como unas plaquitas de grasa, se llaman placas de aterosclerosis o placas de grasita. Y esas placas de grasita empiezan a tapar las arterias y es por eso que la gente se infarta, le dan infartos en el cerebro, infartos en el corazón. Pero cuando uno tiene una dieta saludable, es decir, no come muchos fritos, ni muchas harinas, ni muchos grasos de eso, y hace actividad física, la producción de esos cúmulos de grasa baja, ¿cierto? Entonces, por eso es tan importante como chequear eso y estar con esos estilos de vida saludables. Sí, eso sí, entonces le rebajamos eso y vamos a esperar, la doctora, esperemos allá en el otro control tal día para que le hagan, para volver a ver cómo está, pero la grasa acá es muy baja la grasa. Entonces, lo que vamos a hacer es una buena alimentación para que no se le suba, pero dejémosle descansar también esa rosuvastatina, a ver qué tal el organismo, cómo es capaz de ayudarse él mismo sin necesidad de tomarse la pastilla. Claro que sí. Y hay grasitas que son saludables, por ejemplo, la grasita del aguacate, la grasita del huevito, porque nuestro cerebro también necesita algo de esa grasita para poder cumplir otras funciones. Además, la grasa también es importante porque nos ayuda a producir algunas de las hormonas que tenemos en el cuerpo. Entonces, no se tratan de suprimir todas las grasas que existan, sino de comer más de las grasas saludables y menos de las no tan saludables. Sí. Nosotros, yo hice ese estilo de vida saludable con la alcaldía de Medellín, esos grupos, hasta diploma nos dieron y todo, y muchas cosas, y entonces nos enseñaron y aprendimos muchas cosas. Qué bueno, doña Alicia. Sí, señora. Bueno, muchas gracias, muy amable. Un gusto. Diana, cuéntanos qué ibas a decir. Me pregunto, ¿por qué si es un antipsicótico, o sea, por qué mezclan antipsicóticos? O sea, ¿por qué les mandan 2 hasta 3 pastillas diferentes? Muy buena esa pregunta. No sé si Yurley la quiere responder o si respondo yo. Bueno, como lo decía Natalia, no todos los pacientes son iguales, ¿cierto? Entonces, a veces le damos un antipsicótico y ese antipsicótico como que no nos cumple todo lo que queremos, todavía siguen algunos síntomas, por eso a veces le sumamos otro. O, por ejemplo, algunos antipsicóticos tienen la función de ayudar al sueño, ayudar a la ansiedad, ayudar con el ánimo, como yo les decía, les pusieron ese nombre porque fue lo primero que se descubrió, pero después descubrieron que también funcionaba para otras cosas. Entonces puede ser, por ejemplo, que un paciente tenga risperidona, esté muy bien de sus síntomas psicóticos, pero empezamos a verlo muy inquieto, muy ansioso, muy preocupado, y ahí le podemos poner como un poquito de quetiapina para ayudarle en esta otra parte. También como en la tensión arterial alta, ustedes van a ver que hay pacientes que nos toca tenerle 3, 4 antihipertensivos porque con uno solo no tienen, pues porque el medicamento no es como tan efectivo como el cuerpo, entonces a veces toca combinarlos para lograr una mayor efectividad. Y
y ahí es cuando generalmente los combinamos. Y tratamos de combinar que no se parezcan tanto el uno con el otro como para no exacerbar estos síntomas malucos, sino que se detengan de cada uno poquito, no sumar como dos parecidos para que esto se exacerbe. Y a veces también vemos que si le sumamos otro antipsicótico, la recuperación es más rápida, más fácil y tiene una mejor calidad de vida. Por eso es que a veces lo sumamos. En general empezamos con uno. Y si ya vemos que, es que nos falta, queremos que mejore más, vamos a ponerle este otro para que nos ayude. A veces con el tiempo vamos retirando y quedándonos con uno solo, o en pacientes que les ha ido muy bien, que no vemos que le producen nada como adverso, entonces le seguimos dos antipsicóticos. Ya, gracias. Ven, y por ejemplo, mi hijo toma clozapina y le ponemos la inyección mensual de paliperidol. Entonces yo pensaba, o sea, sí, yo decía, no, pues con la inyección solamente tiene, que mi hijo no está consumiendo, está bien. Entonces, bueno, yo fui la que le dije al doctor Holguín, rebájemele por favor la pastilla, pues para ver si no sé por qué uno como mamá siempre es, ay no, que tome lo más poquito, pues, cierto, uno siempre es como lo mínimo. Y yo les conté, le empezó a rebajar la clozapina hasta que se la quité. Y no, de verdad, entonces sí la necesita, porque fueron en 4 días que yo lo empecé ya a notar, y yo sé qué le pasó. Y, ¿me entiendes? Pero yo siempre pensé, yo no, a mi hijo le da, todo eso es por la drogadicción, o sea, cuando consume, obvio, pues se le despierta, pero yo como no está consumiendo, entonces yo juraba, yo no, él va a poder hasta estar sin nada de medicamento, pues, pero no, veo que no. Exacto, porque como yo creo que en otra charla les han explicado, estas enfermedades es porque en el sistema nervioso central, en el cerebro, esas sustancias de la dopamina, la acetilcolina, todo eso empieza a bajar, a bajar, a bajar, entonces hay que reponerlo. Entonces, si no lo reponemos, pues otra vez aparecen esos síntomas. Por ejemplo, es como si a alguien con asma le dijéramos, respire bien si hay mucho aire, no puede respirar porque se está ahogando, si hay aire. ¿Por qué se ahoga si hay aire? No, no le da el pulmón. Lo mismo pasa con la psicosis. No puede porque en el sistema nervioso le hacen falta esas sustancias. Y lo mismo es con la depresión, con la ansiedad, con absolutamente todo. Y entonces, ¿qué hacemos? Pues le metemos ese suplemento al cuerpo, como la tiroides. En muchas personas la tiroides no funciona. Y si no se toma la levotiroxina todos los días, esa tiroides no funciona. Entonces, hay que darle al cuerpo lo que le hace falta. Y en el caso, por ejemplo, de tu hijo, pues con la clozapina está estable, le hacemos los examencitos seguidos y no vemos que haya nada en la sangre y el resto está muy bien, entonces es el medicamento de él y vamos a seguir pues como con él y ya nos dimos cuenta que son mayores los beneficios que como lo maluco. Sí, Ahí vamos. Una cosa súper importante, Diana, que tú me haces pensar cuando mencionas esto, es que recordemos que esto es una enfermedad, las enfermedades mentales, la esquizofrenia, el trastorno afectivo bipolar, el trastorno esquizoafectivo, todas esas enfermedades mentales son enfermedades como cualquier otra, como sufrir de la presión, como sufrir del azúcar, como sufrir del asma, sino que la gente, la sociedad, incluso nosotros mismos, las hemos como estigmatizado tanto, guardado tanto en un cajoncito como porque, uy, no, qué pena decir que yo tengo depresión o qué pena decir que yo tengo ansiedad, ¿cierto? Entonces lo hace como más difícil, pero siguen siendo una enfermedad y así como el que sufre de la presión tiene que ir al médico cada 3 meses para que le manden la droga de la presión y si se deja de tomar una pepita se le sube la presión por las nubes, lo mismo pasa con estas enfermedades de la mente. Entonces hay que ir a los controles, hay que tomarse las pepitas y hay que estar atento de que uno no se descompense ni se desconchinfle como dirían las abuelitas, ¿cierto? Claro que sí. Gracias. Con mucho gusto. ¿Alguien más tiene alguna pregunta, duda, comentario, sugerencia? No le hemos escuchado la voz a doña Estrid. A ver, no, pues yo quería preguntarle, o sea, quedé con la duda cuando Natalia nos estaba hablando del síntoma que la persona quedaba rígida, o sea, que era un caso ya extremadamente que no podía, que no ocurre. Pero en ese caso maligno, que queda rígido y en ese caso que llegase a ocurrir, ¿cuál sería nuestra primera ayuda para el paciente?
Lo primero es suspenderle el medicamento que le estás dando, ¿cierto? Si le estás dando clozapina, entonces no le das la clozapina, si le estás dando lanzapina. Pero ¿qué es lo más importante? Además de que esté muy tieso, que tú estés pendiente de que te responda, de que sí te hable, porque si ya empieza como que no te responde o está más dormido de lo normal, tienes que llevártelo de una para urgencias, que le hagan exámenes, que lo hidraten y que incluso vean si es necesario ponerle algún otro medicamento. Listo. Pero lo primero es dejarle dar el antipsicótico que le estés dando, mirar que esté consciente, que te responda, que no esté más dormido de lo normal, ¿cierto? Que no esté como muy atontado, porque en esos casos lo que hay que hacer es correr para urgencias. Y también es mejor prevenir que curar. Entonces a veces esto se da es porque nos ponemos a combinar medicamentos. Entonces él viene súper bien con la risperidona y por allá le duele algo, entonces la vecina nos dijo, ay, dele esa pastilla que esa es súper buena y esa pastilla actúa en el mismo lugar. Entonces, por eso es que siempre que si le vamos a introducir nuevo medicamento, si le vamos a dar cualquier cosa, es mejor preguntarle a un médico porque toca mirar dónde funcionan esos medicamentos para que no pase como estas complicaciones. Por ejemplo, un medicamento que en psiquiatría no usamos, la metoclopramida, que la usan para el vómito, también puede producir esto. Entonces, por ejemplo, si está tomando risperidona y una vecina o cualquier personal no médico nos dice, eso dele una metoclopramida, póngale una inyección, va a pasar una cosa de estas y es porque ya como que sobrecargamos al cuerpo en el mismo sistema. Entonces, por eso es que la automedicación también, como ustedes lo decían al comienzo, mejor pregunto al médico, mejor llamo a Aurora, mejor llamo al doctor Holguín, mejor llamo al doctor Ospina y mejor le pregunto o voy al médico general antes de ponerme yo a automedicar a mi paciente porque no sabemos si esos medicamentos interactúen. Entonces, mejor prevenir que curar siempre. Y es que ahora que decías eso es tan importante que yo en algún momento llevé a mi hijo de un bioenergético, me pareció tan correcto que me dijo, yo no se lo toco, porque es que hay medicamentos que son, aunque son cosas naturales, puede ir en contraindicación con el medicamento que se le está dando. Entonces me dijo, no, nunca, no vaya donde cualquiera, porque a uno como le dicen tantas cosas y uno buscando pues qué es lo que les puede servir. Me pareció tan honesto este doctor que me dijo, no te puedo dar nada, o sea, si vas, más bien ve, es esto, porque no sabemos, yo me tendría que poner a estudiar el componente del medicamento que le están dando. Entonces también es muy importante que todas tengamos en cuenta eso, porque mira lo que decías ahora, si a uno va y un médico te va a decir, un médico en urgencias, él tiene vómito de leuco, uno seguramente dice, sí, pues ellos son los que saben, pero por eso hay que ser muy claros cuando uno va a qué medicamentos se están tomando, o sea, cargar la lista si son muchos, pero hay que cargarla, porque es cierto. Sí, muchas gracias. La ventaja ahora con el celular es que uno puede mantener la foto del medicamento de la fórmula ahí, entonces ya no hay que cargar tantos papeles, ¿cierto? Pero sí es súper importante eso y siempre preguntar porque la idea es que los medicamentos nos ayuden, no que nos hagan un daño adicional, ¿cierto? Y con nuestros pacientes y nuestros familiares que toman hay veces varios medicamentos, tenemos que tener muchas más precauciones, ¿cierto? Y súper bien el bioenergético que te dijo eso, pues como muy justo, muy honrado, pues, porque cualquier otro se aprovecha de la situación y empieza a mandar cosas, entonces... No, pues te digo que fue una cita larguísima, yo era hasta con pena, yo le decía, doctor, cóbreme, me decía, pues, ¿cómo lo va a cobrar? Pues, si era una cita, pues, te cuento, era allá en el Tesoro, era una cita súper, no hicimos de no conversar, ni me cobró porque me dijo, no, mira, aquí es que estamos, yo quiero es que antes vea, yo era, wow, todavía hay médicos, pues, honestos, porque es que él sí, pues, fue muy claro, porque otro dice, no, páguemele, no le mando medicamento, pero bueno, estuvo bien, como para que sepan, pues, que es interesante esto. Y hay que hacerle, así sepan, hay un medicamento, el de Nivan, que a mi hijo le sabe horrible. Sí. Le sabe horrible. Entonces, él tiene, me ha dicho de todo, es que como toma tantos, es que como les decía, son 700 miligramos de clozapina, aunque a él se le manda, le pones que la de marca, pues que hay que dársela como falla terapéutica, es la de la EPS. Entonces, él realmente todo es arriba, o sea, él está con nutricionista, pero todo, o sea, yo ahora me fijaba la glicemia que le mandó el doctor que mañana tiene cita, está un poquito más arriba, todo, y está hasta con endocrino, porque pues todo esto se eleva, pero ¿qué hacemos? Pues hay que trabajar en eso. Hay que hacer lo que dices, el nutricionista y ejercicio, porque afortunadamente tenemos con qué compensarlo. Entonces, para prevenir eso, entonces que coma bien juicioso, que haga actividad física,
Entonces también ahí tenemos como cómo compensar. No, es que la cosa de comer no es fácil, porque como así para algunos puede ser la droga, para ellos es la comida. Entonces la ansiedad se maneja, es muy fuerte. Aquí en mi casa yo, si ustedes vienen, no les podré ofrecer sino agüita, porque resulta que la nevera casi que es para guardar la ropa, ¿cierto? Porque resulta que es que no podemos mantener cosas así, ¿uno qué más hace? Lo que pasa es que los medicamentos, algunos de esos les abren mucho el apetito, entonces les da la comedera, les da por comer, pero es un efecto también del medicamento, ¿cierto? Entonces ahí toca estar como pilas, como dicen, con la nevera con candado, básicamente. Que lo que engorda es la comida, no el medicamento. Si nos controlamos la boquita, pues no. Exacto. Le toca llenar la nevera, pero de puras verduras. El verdecito también es bueno. Es que mejor dicho, estos muchachos comen muy rápido cuando nos reunimos, ¿sí o no, Diana? Qué berracos para comer rápido. Eso se lo acaban, yo creo que trituran esos platos. No, yo creo que trituran, yo creo que no mastican, tragan entero. Claro, yo creo que esos efectos secundarios realmente uno sabe que son manejables, pero no son tan fáciles, ¿cierto? Porque, por ejemplo, el estar duros en entrar al baño es una cosa muy, muy complicada. Y estos medicamentos, pues todo eso ayuda a esa parte. El que sudan a veces mucho, esta es muy dura. La salivación a mí al principio me parecía impresionante, yo cambiaba todos los días la sábana, póngale una toalla, porque yo decía, ¿qué es eso? Ya hoy digo, bueno, eso es lo de menos, se cambia y se pone otra, pero son cosas que no es fácil, ¿cierto? Entonces usted cambia el forro y como comen, como decíamos ahora, comen tan rápido, uno dice, no, eso se va derechito, pues, eso se va derechito, esos muchachos yo creo que ni le alimentan nada porque eso se va derechito, pero bueno, pero ahí vamos, creo que es que de eso vivimos todas y ya vamos aprendiendo las que van más adelantico y han hecho más escuela, entonces ahí vamos aprendiendo todos los días. No, Mini, que ya escucharlas oír es como escuchar médicos, que síntomas positivos, que síntomas negativos, que pródromos, no, estamos muy bien. Es que nosotros tenemos un espacio para que ustedes sepan en la Sanafe que se llama El Conversadero. Lo hacemos los lunes, ¿no? Entonces allá es hablar, aquí pues estamos con ustedes que esta parte me parece súper importante porque uno como que se afianza y quiere aprender y por eso me da mucho pesar que muchas que no han pedido espacio se les ha dado y no están y cuando ya tienen el problema encima es que pues levantan la mano y de pronto en el momento no les puede ayudar. Pero nosotras estamos, si usted no alcanza a imaginar, aquí está Diana, que Diana, lo que a ella ha vivido, es de las más jóvenes de la asociación y lo que ha vivido con su hijo, que es muy grande, que ya está más grande, pero le ha servido a muchos que ya inclusive los hijos llevaban 30, 40 años. Entonces yo digo que uno a veces no cree, pero entre todas, Alicia da unas ideas y lo que ha vivido nos lo dicen a todas, entonces uno empieza a aprender de esto y a saber que esto no es solamente llorar, sino trabajar. Entonces, creo que ha sido un espacio muy interesante. Yo no sé si Fabiola y Astrid han llegado a estar, pero están cordialmente invitadas porque es bien interesante. Les vamos a mandar el link por el grupo de Yorladi, listo, para que sepan. A mí sí me han hecho la invitación, lo que pasa es que no he podido asistir, pero que sí, la doctora me manda el link y estoy en el grupo. Gracias, pero voy a estar pendiente para poder acompañarle. Astrid también es otra de las más juiciosas. Aquí hay varias juiciosas, todas están muy juiciosas, que no se ha perdido ninguna charla. Y se conecta desde lejitos. Por eso a veces llega como más tarde el audio. Bueno, lo importante es que se unen, las escuchen, se retroalimenten entre todos y pues igual hay que a la grabación, entonces también está la opción de pegarle la repasadita. Muchas gracias a todas por la escucha, por las preguntas y pues como por estar acá escuchándonos a nosotros hablar de todas estas cosas. A ustedes muchas gracias, esperamos seguir contando con ustedes. Saben que en Azaraje las puertas abiertas y esperamos que ustedes lleguen muy contentas también y las sigamos invitando. El 11 de junio celebraremos el Día de los Derechos de las Personas con Esquizofrenia. Ojalá puedan asistir. Tenemos una programación pues que le hemos trabajado
como para que nos sirva a todos y nos retroalimentemos. Las invito a visitar la página de Asanafe, estamos en YouTube. Yorlai me está viendo estas grabaciones pues para ponerle el enlace. Entonces, bueno, muchísimas gracias y esperamos seguir contando con ustedes. Tan bella, muchas gracias. Ella sí, así va a ser. A las residentes que nos traen todos esos conocimientos, eso es de mucho tiempo, pues me imagino la preparación, entonces muy amables por compartirlo aquí. Muchas gracias a todos. Muchas gracias. Y nos seguimos viendo por ahí para seguir aprendiendo en conjunto, porque ustedes también nos enseñan muchas cosas. Muchas gracias. Claro que sí. Dios los bendiga a todas. Amén, a ustedes también. Hasta luego. Un gusto de día. Chao. Nos vemos en un mes. Un mes. ¡Ay, la tarea, la tarea! Ay, fue pucha, la tarea. Ah, la tarea, muy bien. Bueno, noticia. Casi La cortamos. tarea. Esta la nerda fue. Esta la nerda. Qué juicio. Yo pienso que la tarea más fácil para ustedes, pues yo creo que una es, ustedes saben los medicamentos de sus hijos, entonces van a poner, según lo que escucharon hoy, si ese antipsicótico que está tomando es de primera generación o de segunda generación. Ah, listo. Y vamos a revisar que tengamos exámenescito de los últimos 6 meses. Porque como dijimos, mejor prevenir. Entonces vamos a revisar que tengamos los examencitos menor a 6 meses. Sí. Y si no, se los vamos a pedir al médico en la próxima consulta. Sí, claro. Traemos la fecha que los hicieron. Gracias. Listo. Chao. Hasta luego. Chao. Chao, feliz tarde. Chao.